sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Primero que nada les pido disculpas por el estado de mi voz. Llevo una semana con una fuerte congestión y no acabo de terminar de estar bien, ya que posiblemente necesitaría un poquito de descanso y la voz a veces es una herramienta de trabajo que usamos diariamente aquellos que nos dedicamos a compartir con otros la palabra de Dios. Por otro lado también aprovecho estas fechas en las que nos encontramos para desearles una muy feliz Navidad, un buen tiempo en este estadio navideño, a ustedes, por supuesto, a sus familias, que puedan disfrutar de aquellos a quienes aman, de su iglesia, y que Cristo sea el centro sobre el cual y fundamentados en su persona, podamos tener esa memoria constante de aquel que nació, de ese niño que nos es nacido y de ese hijo que nos es dado, de ese Dios humanizado que nació para morir en una cruz y perdonar nuestros pecados. Este es el verdadero sentido de la Navidad que nunca debemos de olvidar y dejar en un lado, centrándonos, como digo a veces, en otras cosas menos importantes. A lo largo de los últimos programas estamos haciendo un estudio expositivo, exegético, de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos deteniéndonos en la gramática, en el significado de las frases, de los contextos, de una carta rica en doctrina, de una carta que el apóstol inspirado escribió y que tiene mucho que decirnos a la iglesia en este tiempo. Primera Corintios es la primera epístola escrita de las que conocemos como mayores, que son primera, segunda de Corintios y Romanos. Ella fue escrita en el año 55 después de Cristo por Pablo en su tercer viaje misionero desde Éfeso, que fue la siguiente ciudad donde él estuvo después de Corinto. Corinto fue el final de su segundo viaje misionero, donde él estableció esta iglesia y donde vivió por 18 meses aproximadamente. Hemos llegado al capítulo 2 en nuestro estudio
Y nos hemos quedado en el versículo 6. Pablo viene resumiendo en el comienzo del capítulo 2 lo que ha sido ya el argumento que él trata de presentar y defender en una forma apologética del propio Evangelio que él predica, en contraste con la sabiduría humana, en contraste con esa sabiduría de sabios y entendimiento de entendidos que, usando citas del Antiguo Testamento, trata de comparar y contrastar para mostrar que la sabiduría de Dios, expresada, evidenciada y manifestada en la cruz de Cristo, es infinitamente superior a cualquier acción o sabiduría humana. Él les recuerda, dice así: hermanos, cuando fui a vosotros, él está hablando del momento en el que él llegó de Atenas a Corinto, para predicaros, para anunciaros, usa el término catángelo, el testimonio de Dios. Hemos visto que este testimonio de Dios es el Evangelio, visto desde un significado de testimonio o misterio. Él no fue con una superioridad o excelencia de palabras o de sabiduría, sino que él rehusó todo esto a fin de centrarse en Jesucristo y este crucificado, dando énfasis a la condición del Cristo crucificado, resucitado, y que evidentemente hoy, sentado a la diestra de la majestad de las alturas, sigue teniendo su cuerpo glorificado, su cuerpo de resurrección, claramente identificado por las propias marcas de la cruz. Este Cristo glorioso, que es objeto y pensamiento central de la predicación del apóstol, es claramente comparado a la propia actitud débil y temerosa del apóstol en su gesto humilde y de respeto a la predicación que él lleva y predica. Su predicación no fue un show, no fue una exposición de sabiduría, de sofía humana, de oratoria humana, sino estuvo claramente evidenciada y manifestada con demostración del Espíritu y del poder, o sea, acompañada de la salvación en aquellos que recibían el mensaje, para que la fe de los creyentes corintios no estuviera fundada en ideas humanas, sino en el poder de Dios. Ahora vamos al verso que estamos estudiando. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Bueno, este término hemos estado hablando, que significa perfecto, maduro, y que realmente hace un contraste entre lo que es un niño y un adulto en Cristo. Y hemos podido ver juntos cómo Pablo muchas veces muestra este proceso de desarrollo donde algunos creyentes quedan en un estado de niñez espiritual, a quienes posteriormente les hablará que únicamente pueden ser alimentados con leche, no con alimento sólido. Y evidentemente en este contraste habla que esta sabiduría, que es lo profundo de este mensaje, es una sabiduría que se dirige a los maduros, aquellos que han alcanzado madurez, y es una sabiduría que no es de este siglo, o sea, que no pertenece a esta era. Bueno, cuando nosotros podemos por un momento pararnos a reflexionar, tenemos que coincidir que la sabiduría de la que nos está hablando Pablo está en un claro contraste
con la sabiduría que él antes rechazaba y que estorbaba, evidentemente, al conocimiento del mensaje del Evangelio. Es una sabiduría radicalmente diferente a la que los corintios buscaban y abrazaban, que era una sabiduría no de este siglo. La que ellos buscaban era una sabiduría de este siglo, condenada a perecer, a desaparecer. Sin embargo, la sabiduría de la cual está hablando Pablo, que no es otra cosa que la palabra de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado, es una sabiduría del siglo venidero. Es una sabiduría espiritual, es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, aquí es donde me gustaría hacer una pequeña pausa para poder dedicarnos un poquito más a esta expresión. Pablo se está refiriendo a una sabiduría, como digo, que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí tenemos el verbo katargeo, que significa ir pasando, quedar sin efecto. Y podemos ver que aquí hay mucho que aprender. Bueno, hemos visto que la sabiduría de la cual Pablo nos está hablando es la sabiduría de Dios. Ahora él está diciendo, ni de los gobernantes de este siglo. Bueno, aquí hay dos posibilidades interpretativas. A lo largo de la historia, los intérpretes, estudiosos, los comentaristas, nos han dejado opciones a la hora de comprender qué es realmente lo que Pablo quiere decir con los príncipes de este siglo. Bueno, aquí es posible que Pablo se esté refiriendo a rangos angelicales, eones gnósticos. Un eón gnóstico es, evidentemente, tiene que ver con inteligencias eternas, entes divinos que integraban la plenitud de la divinidad suprema en el pensamiento de los gnósticos. Podemos ver, por ejemplo, en Romanos 8, 38 y 39, dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, aquí tenemos la palabra, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, aquí Pablo está refiriéndose a estos principados que pertenecen evidentemente a esos seres espirituales de maldad, en este contexto. Aquí tenemos también en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 21, donde dice muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bueno, aquí podemos ver también cómo el apóstol está elevando a Cristo muy por encima de todo lo que es y representa las autoridades espirituales. Capítulo 3, versículo 10 dice de la misma carta, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí también se nos está hablando de los principados y potestades. Y en la misma carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Bueno, aquí tenemos de nuevo los principados, en este sentido, aquellos
que evidentemente son opositores a los cristianos. Colosenses 1:16 nos da un texto maravilloso, porque en él, en este contexto donde se nos habla de Cristo como el Creador, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 10, capítulo 2 de la carta a los Colosenses: y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Bueno, aquí nos está presentando a Cristo no solamente como el Creador, sino como el sustentador y como el Redentor. Y en ese aspecto creativo están incluidos todos los principados, aun aquellos que hoy no son contrarios, aquellos que evidentemente obedecen y están sometidos al príncipe de este mundo, al Dios de este siglo. Pero también, por supuesto, aquellos que, sin abandonar su lugar de privilegio, se han mantenido en una constante obediencia a su Creador. Por lo tanto, la sabiduría de Dios es una sabiduría infinitamente superior a cualquier sabiduría, aún de carácter espiritual, encima de lo que es una condición humana. Bueno, debemos de preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿hay una posibilidad de que los príncipes de este siglo sean estas potestades, estos entes espirituales? ¿O realmente representan a personas de este mundo que rechazan y que no aceptan la sabiduría de Dios y se contraponen a aquellos que evidentemente están destinados a la gloria? Bueno, como les digo, a lo largo de años ha habido una interpretación de que estos príncipes, y en este contexto son evidentemente potestades demoníacas, o por lo menos trata de decir que Pablo está percibiendo, tras las actitudes de los príncipes terrenales, las potestades evidentemente demoníacas influyendo. En mi opinión, y después de haber podido ver unas cuantas respuestas a este asunto, me quedo con que en este contexto sería más adecuado que estos príncipes de este siglo son líderes humanos que, evidentemente, afectados e influenciados por la actividad demoníaca, estorban y tratan, como digo, de oponerse a aquellos que están destinados y que están siendo alcanzados por el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo claramente esto lo enseña en el versículo 8, cuando dice: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Esto claramente les identifica como personas de este mundo. Lucas, cuando relata el libro de los Hechos, expone como Pedro habla de que los gobernantes participaron en la crucifixión de Jesús. Entonces, concluimos que aquí el apóstol está hablando acerca de hombres que existen en una condición humana,
pero que por su propia condición caída son influenciados por la presencia del mal, es decir, por esa presencia demoníaca a través de estos también principados invisibles. Como bien nos enseña Pablo a los Corintios, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. Por lo tanto, aquí podemos ver que concluimos que la sabiduría Pablo predica en contraste con la sabiduría de este siglo y de los príncipes de este siglo que claramente ya hemos identificado. Son hombres, líderes, gobernantes, autoridades de este mundo que por la propia condición caída, espiritualmente hablando, están siendo afectados y dirigidos en una clara contraposición a lo que Dios es y representa y comunica por medio de su sabiduría expuesta en la cruz de Cristo para confrontar y para obstruir a aquellos que están siendo objeto de la gracia de Dios. Pero ahora el término que vamos a encontrarnos nos anima porque evidentemente su resistencia tiene caducidad. Queridos oyentes, toda operación demoníaca, toda intención de Satanás contra los hombres tiene fecha de caducidad. De hecho, la cruz ya fue el momento donde el propio Jesucristo, cumpliendo toda la profecía escrita, expresada siglos atrás, en cuanto a la propia victoria que un descendiente de Eva, que un descendiente de Jacob, que un descendiente de David llevaría a cabo en este mundo. La sabiduría y la victoria expresada por Cristo, cuando en esa cruz entregó su vida. En ese momento Él derrotó a todos los poderes demoníacos. Como Él dijo, aquellos que le detuvieron, es la hora, es vuestra hora y es la hora de las tinieblas. Esto solamente fue por un momento, pero no en una manera definitiva. Me encanta poder contemplar y ver cómo el propio Jesucristo dice en el verso 53, en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, dice a los principales sacerdotes, a los jefes que habían venido contra él, a estas autoridades de las cuales terrenalmente estamos hablando, influenciados, dirigidos por el Dios de este siglo. Dice, como contra un ladrón, ¿habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Esto sucedió después de su oración en Getsemaní, donde por última vez en este momento de vida terrenal de nuestro Salvador, Dios tuvo que fortalecerle por los propios ángeles, por la propia unción necesaria, donde el bendito Hijo de Dios, en su cuerpo humano, que velaba la gloria que él contenía, que en cierta manera y aparentemente dejaba que sus atributos por un momento no se manifestaran, aún evidentemente siendo contenidos, porque nunca en el cuerpo humano del Hijo de Dios, del gran Dios y Salvador Jesucristo, faltó un solo atributo de la deidad. Él era Dios
Y en esta condición sufrió en Getsemaní. Y en esta condición tuvo un gran sufrimiento. Un sufrimiento que le acercaba al tremendo sufrimiento de la cruz. Y ahí fue fortalecido por un ángel. Pero Él les dice: habiendo estado con vosotros cada día, no extendisteis las manos contra mí. ¡Qué gran declaración! Él tenía un día para morir. Él, como digo, no nació un día cualquiera, nació en el día exacto que tenía que nacer. El día en el que todo lo que se escribió acerca de Él tenía que ser cumplido referente a su nacimiento. Y Él vivió en un cuerpo humano y Él desarrolló un ministerio sin que nadie pudiera interrumpir, ni afectar, ni desviar, ni terminar antes de cumplirse, porque Él tenía un día también para morir. Y ese día estaba también escrito en el consejo anticipado de Dios. Pero le dicen más: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Este fue el tiempo en el que, por un momento, Satanás experimentó el principio de su derrota en una aparente victoria. El Hijo de Dios es prendido, es atado de manos, y a partir de aquí es torturado hasta ser clavado en un madero. Pero era la sabiduría de Dios que estaba abriéndose camino en el cuerpo del bendito Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, para poder llegar y alcanzar el cénit, el clímax, el momento más glorioso y álgido, aquel que daría sentido a la voz de aquellos ángeles que cantaron en millares de voces: gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres, cuando anunciaron al niño nacido. Pero esto en la cruz se llevó a cabo. El Hijo dio gloria al Padre y los hombres pudieron ser objeto de la paz y de la buena voluntad de Dios para con ellos, expresada por la palabra de la cruz. En el próximo programa hablaremos un poquitín de esta palabra, de estos príncipes de este siglo que no conocieron al Señor de la gloria, de estos príncipes de este siglo, tanto terrenales como potestades espirituales de maldad, que fueron derrotados en esa hora donde el Hijo de Dios cargó el pecado del mundo, y donde el Hijo de Dios se entregó, y donde el Hijo de Dios murió, y no murió un hombre, murió Dios. Murió Dios hecho hombre. Y donde nuestro bendito Salvador resucitó y desplazó y venció y anuló, dejó inoperante toda la sabiduría contradictoria del Dios de este siglo. Queridos oyentes, agradezcamos al Señor la vida que tenemos. Si me está oyendo, arrodille su corazón y agradezca a Dios su bendita gracia y bondad. Y si me está oyendo y no ha sido receptor de esta bendita gracia, abra su corazón para recibirla. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Gracias.